Chon, 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 chon. Ya. Lo que quiero hablar hoy es sobre una obra que se llama El vuelo de mariposa. Una obra muy bonita a mi parecer. A mí me encanta. Definitivamente esta es mi obra favorita. De todas las que yo he hecho, es mi obra favorita. Y a grandes rasgos voy a contar, así muy a grandes rasgos de lo que habla. Habla sobre una oruga que se convierte en crisálida y luego en mariposa. Sí, suena muy básico si lo miras así y no tiene mucho que decir, pero vayan acompañándome que voy a ir contando esta historia poco a poco y contando también un par de curiosidades y cosas de ese estilo. Lo primero, ¿cuándo la compuse? La compuse cuando tenía como 10 años. Probablemente, no sé, 2008, algo así. Entre el 2008 y el 2010, algo por ahí. En ese tiempo, eh, afortunadamente, pude encontrar un programa, porque aquí tengo la partitura, pude encontrar un programa en el cual poder escribir esto. Porque lo había compuesto, lo tenía en la mente, pero lo tuve que tener en la mente como al menos unos, no sé, unos 8 meses, un año, para luego escribirla. Y, dato curioso, yo no sabía escribir música. Lo único que sabía era tocar, sabía, sabía tocar un poco de piano. Y de alguna forma, con el programa y con algunos tutoriales, logré escribirla entera, la pude escribir. Eh, y quedó... pude escribir lo que tenía en la mente, menos mal, y estaba bien escrito, menos mal, porque sería pésimo haberla escrito mal. Pero ahí está. Y atrás, lo curioso, esto es lo curioso también, que atrás escribí una serie de cosas en la cual aparecen, por ejemplo, estas letras de los lados, que son cada parte de la canción, y al lado lo, algo que quise expresar con esa parte. Y mientras voy a ir colocando la música, mientras voy leyendo para que sepan de qué parte estoy hablando. Entonces, con cosas más teóricas. La obra está en fa sostenido menor y tiene una especie de arpegio, podríamos llamarle una especie de arpegio que está con un fa sostenido menor, en un fa sostenido menor. Y, y luego cambia a un la mayor. Y esta zona me suena mucho, 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 mucho al aleteo de una mariposa. Y es muy, 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 muy característico. Ese es el tema principal de la obra, la presentación. Y yo puse, en esos años, ¿sientes eso? El presentimiento de un gran cambio se acerca. ¿Ya? Porque se supone que esta parte, la parte A que le puse yo, era una zona en la cual esta mariposa no era una mariposa todavía, era una oruga o una larva. No, no me maten los que saben sobre esto, yo no sé mucho, pero si no mal recuerdo es una larva o una oruga. Y esta oruga siente que un gran cambio se acerca. Y luego viene en la parte final un pequeño acelerando para pasar a la parte B, que es un poco más rápida.
que tiene un si mayor. Y este si mayor es parte de la escala dórica del fa sostenido menor. Uy, si me equivoco me avisan. Em, y, y eso, esta zona es mucho más rápida, tiene acentos en las notas que se van moviendo y, y es una parte muy bonita. Y esta parte, lo que yo escribí, es esto. Y comienzas a especular y hacerte parte de esta pequeña crisálida. Porque lo que pasa es que esta zona es como lo previo, antes de la crisálida, antes de los cambios, la expectación de lo que puede suceder. Y esta oruga comienza a construir esa crisálida, a meterse dentro, y llegamos a un presto. Que es más rápido, pero contrasta totalmente con toda la obra, ya que esta parte es súper dura, notas muy fuertes en cuanto a intensidad y carácter, muy punzantes, más cortas que las anteriores, no hay pedal, eh, es muy dura, de hecho hasta tiene un silencio, en la mayoría de la obra no tiene silencios, no, la mayoría de la obra no tiene silencios, tiene un silencio de la mano derecha, es muy intensa. Y esta parte lo que representa es, o sea, aquí lo que yo escribí fue, te das cuenta que los cambios duelen. Porque, igual, insisto, yo no soy un experto en nacimiento de mariposas. Y en mi mente, en esos años, cuando tenía 10 años, el cambio de las mariposas dolía. Según yo, ese cambio les dolía. Pero en todo caso, un poco más adelante voy a explicar a dónde quería ir con toda esta historia en esos años. Luego viene una parte D. La parte D es una improvisación que sigue en fa sostenido menor, que va seguido por un do sostenido menor, luego un re, luego un la y un mi. No tiene mayor ciencia, pero lo que dice aquí, pero sales de aquella crisálida, extiendes tus alas y creas tu propia historia con tus propias experiencias. Lo que yo quería representar con esta zona de improvisación era que la persona que estuviera tocando esta obra tuviera la libertad de escribir su propia historia dentro de mi obra, su propio sello. Claro, dentro de los parámetros de la obra, tampoco salirse tanto, sino que eh, con las mismas notas, con la misma sutileza, tratar de crear una historia propia, escribir su propia historia. Y luego llegamos al final, que es lo mismo, desde el principio es lo mismo que la introducción, pero se divide en tres partes. La primera es grave, está en piano, y
es un registro muy grave y se escucha como una pelota de información, como una nube, como una nebulosa. Luego sube 2 octavas, se toca en la parte alta, 2 octavas más alta, y luego se vuelve a tocar igual que al principio, representando el vuelo de mariposa, que es cuando ya tienen las alas extendidas y están moviéndose. De hecho, esta parte dice, sientes las alas extendiéndose con tanta gracia y belleza, siéntelas siempre gallardas y hermosas. Un cambio doloroso que formó el bello vuelo de mariposa. Y finalmente la obra termina con un sí mi que da una sensación de algo inconcluso. Y es porque la idea de ese sí mi es representar que la historia va a seguir. Que la historia no termina ahí, sino que sigue más adelante. Y ahora viene la explicación, lo que yo quería contar con esta historia. Muchas veces eh, sentía que los cambios dolían. Muchas veces me resistía al cambio y muchas veces me daba cuenta que en realidad los cambios sí eran buenos. Que los cambios siempre traen algo bueno consigo. Bueno, quizás no todos, pero siempre uno puede rescatar cosas de los cambios. Y no siempre los cambios son negativos o hay que estar reacio a esas cosas. Y, y siempre que tocaba esta obra me hacía sentir bien, porque me daba cuenta y me recordaba a mí mismo que los cambios no tienen por qué ser algo malo, pueden perfectamente traerte algo muy positivo a tu vida. Por dar un ejemplo, que creo que esto me pasó más o menos por esos años. Una vez, mi teclado con el que yo tocaba, eh, que era un teclado de 4 octavas, chiquitito, que apenas, que ni siquiera tenía sensibilidad, o sea, uno apretaba la nota fuerte o despacio y iba a sonar con el mismo volumen. Y en ese momento mi piano se echó a perder. No volvió a funcionar y yo me puse muy triste. Pasaron como 3 meses donde no toqué nada. Y eso representa un cambio. Fue un cambio a lo que yo estaba acostumbrado quizás un poco. Y luego mi papá me compró un teclado nuevo de 5 octavas, que sí tenía cambios de intensidad dependiendo de cómo uno lo tocaba. Y fue como que, oh, agradecí en ese momento. O sea, antes de ese momento maldecía al destino porque me había hecho eso. Y después, cuando llegó ese piano nuevo, o sea, ese teclado en realidad, no era un piano, ese teclado nuevo, eh, como que agradecía que se hubiese echado a perder. Porque llegó algo mejor y que ese tecladito me acompañó muchos años después. Fue un teclado muy apañador, que siempre estuvo ahí, que me ayudó a componer un montón de cosas más. No, sí, me sirvió muchísimo y me duró muchos años también. Todavía está por ahí en mi pueblo. Y eso. eh, y un montón de cosas. Ustedes mismos pueden estar pasando por un cambio que quizás no entienden. Dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué?
¿por qué soy tan quemado? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Y de repente te das cuenta que eso que pasó fue por algo y que te ayudó a cambiar. Sin ir más lejos, la mayoría quizás ha pasado por una relación que no funcionó y luego dicen, piensan que fue algo malo, pero después se dan cuenta que quizás no fue tan malo. No sé, esos pensamientos tenía cuando tenía 10 años. La verdad no recuerdo a tener un pensamiento tan maduro. Según yo no. Pero sí recuerdo perfectamente lo que quería transmitir con esta obra. No me acuerdo qué cambio estaba pasando en ese momento exactamente. Pero me refería a ese tipo de cosas. Que los cambios duelen, pero al final son para mejor. Y, y al final me quedo con la última frase que dice esta obra. Un cambio doloroso que formó al bello vuelo de mariposa. Así que eso, una obra muy muy bonita, muy bien lograda. Pronto subiré una obra más lograda, una que no me guste, porque no todo lo que uno compone le gusta, no todo lo que compones te gusta y no siempre todo es bonito. Pero esta sí, esta me encanta. Así que disfrútenla, escúchenla ahora con esta nueva perspectiva de mariposa y eso, siéntanla.